darle Muchas gracias. acceso a Grave Muñoz, Luz Adriana Mercedes, Sí, por favor. ya está en la pantalla. Bien, pues vamos a continuar con estas entrevistas. Vamos ahora con la participante Luz Adriana Mercedes Graves Muñoz. Muchísimas gracias por su participación en este proceso, por la confianza depositada en el Consejo Judicial Ciudadano y también por su asistencia a esta entrevista. Eh, Como hemos hecho con todos los participantes, le pedimos en primer lugar que muestre su identificación a la cámara para tomar el registro de su asistencia. Bien, muchísimas gracias. Enseguida, aspirante, contará usted con el término de 10 minutos para exponer su trayectoria profesional y las ideas principales de su ensayo, y posteriormente las y los consejeros aquí presentes le formularemos algunas preguntas dentro del plazo que tenemos previsto para esta entrevista. Nuevamente, bienvenida y tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias y saludo a todas las consejeras y consejeros y pues todos los que están siguiéndonos en esta transmisión en vivo. Primero que nada, estoy muy honrada de poder aspirar pues, a la titularidad de esta Fiscalía Anticorrupción, bueno, de combate especializada en el combate a la corrupción, no solamente porque el tema de la búsqueda de justicia ha sido como una pasión mía y que ahorita platicaré y creo que ya tienen en sus manos pues, toda la trayectoria con la que he seguido, sino porque esta lucha, y voy a hablar específicamente de la lucha contra la corrupción, pues no es nueva y viene desde la trinchera de la ciudadanía. Recordemos que fue en la reforma constitucional del 2014 que se crea a nivel federal pues la Fiscalía Especializada en Combate a Corrupción y seguido en el 2016 y siguiendo esta misma línea se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y pues un poco copiando el modelo federal se crean a nivel estatales las Fiscalías Anticorrupción. Y estas fiscalías anticorrupción, de la cual estoy aspirando pues poder llegar al cargo, han estado sobrevaluadas o han estado fuera de la mira, pero la realidad es que si vemos sus atribuciones en las leyes orgánicas, pues en realidad son quienes hoy en día pues tienen en sus manos el verdadero combate a la corrupción. Cuando hablamos políticamente de quienes están detrás luchando contra la corrupción, pues son estas personas que yo las veo como superhéroes. Tengo el privilegio de conocer y haber trabajado muy de cerca con muchas de las fiscalías anticorrupción en este país y me parece que son realmente quienes están dando la batalla en la trinchera y son quienes merecen ahorita pues una visión y pues mucho apoyo por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el objetivo y cuál fue el objetivo de arropar y de crear estas fiscalías anticorrupción que no se nos debe de olvidar y lo estoy recordando ahorita? Pues es justamente este reclamo social de justicia. Es un reclamo de que haya transparencia y ha habido y se ha quebrado pues la justicia, bueno, realmente la confianza en las instituciones que procuran y que en su momento imparten justicia. Y son estas fiscalías anticorrupción realmente quienes desde un reclamo social, desde una solución que viene desde sociedad civil organizada, junto con el gobierno, junto con el legislativo, crean una solución y dicen vamos a crear estas fiscalías anticorrupción que tienen pues básicamente dos versiones. La versión vamos a combatir, es decir, los actos de corrupción, es decir, funcionar como un escrutinio de todo el actuar del servicio público y por otro lado, que es muy importante y no se debe de perder vista, lo que se le llama inspectorías generales o asuntos internos, es decir, también tienen a su mando pues vigilar justamente que las fiscalías que las policías, quienes están investigando y procurando justicia, realmente lo estén haciendo con apego a la ley. Entonces, como verán, las atribuciones de estas fiscalías no es menor y es muy importante y se vuelven una voz para elevar la voz de, el escrutinio ciudadano. Entonces, creo que este momento y que las fiscalías anticorrupción son muy nuevas, son un actor que, como mencioné, iniciaron en el 2016 y se han ido entrando en vigor. La última fue en el 2024, no teníamos ni siquiera a nivel nacional las fiscalías y pues el actuar de ellas pues realmente va a representar justamente pues y viene y se tiene que entender así, de una forma de democratizar la justicia en este país y que se tiene que alinear y va muy de la línea con las exigencias internacionales en el combate a la corrupción. Entonces, dicho esto, hablando un poco de mi trayectoria y por qué pienso que puedo hacer un buen papel como titular de esta Fiscalía en la Ciudad de México, pues primero que nada, también he sido servidora pública, conozco desde la visión del legislativo en su momento y también estuve dentro de la entonces Procuraduría General de la República y luego en la Comisión Nacional de Seguridad, estuve en el diseño de lo que se le llama ahora, y ya no es nuevo, del sistema acusatorio penal. Estuvimos en el diseño justamente del área de protocolos de investigación dentro del diseño y o sea, homologación de todas las leyes del código, o sea, que se tenían que homologar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto es interesante y un poco de por qué
fundé después una sociedad, una organización de la sociedad civil, fue porque desde esta trinchera, desde dentro del diseño institucional, nos dimos, o por ejemplo me di cuenta que no había manera de que realmente se pudiera impartir justicia, que hubiera un buen servicio público, sin había un problema transversal que nos estaba atacando, que era justamente la corrupción. Entonces, posterior a mi experiencia de diseño institucional, de procuración de justicia, desde elaboración de protocolos de investigación que justamente vienen a revestir lo que ahora hubo y se fortaleció con la reforma al artículo 19, que se hagan investigaciones dentro de las policías, fundé cofundé la organización que se llama Tojil, que pues básicamente lo que hemos hecho han sido en 3 aristas, y la primera ha sido litigios muy contundentes en materia anticorrupción. Hemos ganado los precedentes más importantes, no solamente en México, sino a nivel regional. Expresaré algunos, pero tenemos el primer reconocimiento en la Ciudad de México como víctimas de corrupción, lo cual nos permitió no solamente presentar la denuncia, sino también fungir como contrapeso real, como asesor victimal. Segundo, también tenemos el primer precedente en juzgados de distritos también de reconocimiento de víctimas. Ahorita platicaré un poco más de este reconocimiento de víctimas de corrupción y por qué es importante. Y finalmente tenemos el primer caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitido hoy en día, donde se le discute. Yo y parte del litigio tenemos y hemos estado desde la trinchera del litigio, conociendo muy bien los criterios que existen, pues justamente los criterios que han impedido y que impiden corrupción. Desde la parte de política pública, tenemos el primer línea de denuncia hoy en día activa en 6 entidades, dentro del cual me enorgullece decir que fue justamente la Fiscalía de la Ciudad de México la pionera. Se llama Teo y es un chatbot ciudadano en la cual nosotros recibimos denuncias ciudadanas de actos de corrupción de todos los funcionarios de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hacemos un escrutinio inicial, damos atención de víctimas, vamos a sus hogares, los ayudamos a presentar denuncias, y no solo eso, en los casos que cumplen con ciertas metodología, seleccionamos casos y las estamos litigando. Solamente para poner un ejemplo, el día de ayer se logró justamente la vinculación de 4 policías de la Ciudad de México por un caso de extorsión aquí en la Ciudad de México. Entonces hemos hecho pues mucha labor proactiva, yo directamente también como dirigiendo esa parte de selección de casos ciudadanos y atención ciudadana. Y tercero, y muy importante también, tenemos un observatorio ciudadano de justamente de las 32 y 33 a nivel federal, Fiscalías Anticorrupción. Llevamos 3 años consecutivos en las cuales hemos justamente trabajado de cerca con ellos y pues levantado números que ahorita les compartiré un poco de los números, pero en 4 ámbitos particulares: marco jurídico, procedimiento, resultados y pues en recursos. Hemos dado este seguimiento para saber cómo están, cuáles son las deficiencias y cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, creo que conozco muy bien pues las áreas de oportunidad de estas fiscalías, y hemos ayudado también a darle voz. Nosotros lo llamamos, el proyecto se llama Darle Voz a las Fiscalías Anticorrupción, justamente para que la ciudadanía pudiera conocer qué están haciendo y pues que realmente ahí está el tema del combate a la corrupción. Dentro de la propuesta de mi plan de trabajo, y voy a seguir un poco en el orden de estas categorías. El primero y más importante me parece que sí es importante el tema de robustecer el marco jurídico de la mano con el Congreso local y pues justamente también con la Fiscalía General. Hoy en día, como ustedes bien saben, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no tiene una ley orgánica, pues esta fue el 16 de enero del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad esta ley orgánica, entonces está completamente funcionando solamente con la ley orgánica de la Fiscalía General. Entonces, uno de los primeros pendientes pues es crear este marco jurídico, darle atribuciones o continuar dentro del marco legal, sacar las áreas técnicas y operativas que hoy tiene, que realmente responden al reglamento de la Procuraduría y que están limitándose de las atribuciones legalmente que tiene hoy en día esta fiscalía. Dentro de esta parte del marco jurídico, y una de las propuestas que traigo, me parece, es sí iniciar un tema de alertadores, o sea, tener una línea de denuncia interna que sí reciba, o sea, copiando un poco el marco de lo que habíamos estado trabajando, reciba denuncias, llamarle alertadores, darle crear todo un sistema de protección de alertadores para poder garantizar su anonimato. Por otra parte, y me parece fundamental, robustecer también, de la mano evidentemente con la Fiscalía General,
todo el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Esto lo digo porque creo que se ha dado mucho la visión de que los únicos que cometen actos de corrupción son los funcionarios públicos, y yo estoy convencida que el problema principal también está en el sector corporativo, y es importantísimo tener las herramientas suficientes para también darle el tema de trazabilidad de dinero y pues dar con quienes están siendo partícipes de hechos de corrupción. Entonces, parte de la propuesta que metí es robustecer el marco jurídico también en responsabilidad penal de personas jurídicas. Hace falta meterle no solamente el tema de el catálogo de delitos, sino también tener como claridad en las condiciones para la imputación de responsabilidad de ellas. Por otra parte, en el tema de marco jurídico en particular, el tema de autonomía, lo voy a volver a repetir, así como lo dice la Constitución de la Ciudad de México, no es un tema de una autonomía absoluta, ni se trata tampoco de ser un órgano autónomo, sino más bien se trata, y diría que la palabra clave es de coordinar. Ninguna institución es una isla y puede operar de manera sola. Yo creo plenamente en la coordinación y es algo que voy a impulsar y trabajar de la mano. Sí creo que debe de haber mucha especialización hacia adentro, sin embargo, también hacer uso eficiente de los recursos que ya tiene la Fiscalía General. Las investigaciones de hechos de corrupción no deben de verse como algo completamente aislado, evidentemente, y muchas veces van a ser el delito predicado, por ejemplo, de un tema de lavado de dinero, por ejemplo, también va a estar relacionado con delitos fiscales, entonces tiene que ver en conjunto e integridad con las investigaciones de otras áreas, y pues me comprometo a trabajar muy de la mano con otras áreas. Y por último, en tema de autonomía, creo profundamente en que las áreas de inteligencia de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de otras instancias de inteligencia y de otras policías pueden ser unos grandes aliados para ayudarnos a investigar y hacer técnicas de investigación. Segundo orden, este es marco jurídico. Segundo orden, el tema de recursos humanos, ya se ha hablado mucho, pero lo volveré a repetir. Creo profundamente en que debe haber una completa reforma en la profesionalización del personal. Creo que se tiene que redignificar su cargo urgentemente. Se tienen que ver como los superhéroes que son, en los riesgos que toman, en las investigaciones que están, y se tiene que pues ver de esa manera, y me comprometo pues a redignificar pues toda la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Recursos. No hay manera de que funcione una fiscalía si no tiene recursos y capital, no solamente humanos, y también recurso financiero, y pues eso es algo que se tendrá en su momento que hablar pues con otras instituciones. El tercero, procesos, porque es un momento que las fiscalías anticorrupción, pues como son nuevas, dejen un poco detrás el depender tanto de la titularidad de quien estás, y más bien instaurar procesos internos que permitan trascender más allá de los funcionarios públicos. Tenemos que trabajar muchísimo en hacer protocolos. El primero y el más importante, y se puso en mi plan de trabajo, es la priorización de casos. Necesitamos seleccionar y hacer una metodología de qué casos nos interesa perseguir con toda la del Estado, ¿no? En qué casos nos conviene irnos por mecanismos alternativos, y cuáles son con actos de corrupción. Necesitamos crear que no se tiene protocolos de actuación, técnicas de investigación como lo son entregas vigiladas. Hay muchas técnicas de investigación que se tienen a nivel ministerial que no se están ejecutando por no tener los adecuados protocolos, y pues es uno de los compromisos y una de las promesas que tengo es sacar estos protocolos. Y por último, sería los resultados. Voy a leer, más o menos los resultados de la Ciudad de México para que veamos de esto. Estos resultados vienen justamente del observatorio que tiene Togil, que fue el último que se publicó en el año 2024, pero para que nos demos una idea, la Ciudad de México y la Fiscalía Anticorrupción reportó 799 investigaciones iniciadas en el periodo de 2023. De estas se determinaron 529 en archivo temporal. De estas 520 son 441, o sea, es casi el 80%. Se judicializaron solamente 46, se vincularon a proceso 25 y, oh sorpresa, hubo 0 sentencias condenatorias. Entonces yo creo que en el ámbito de dar resultados como Fiscalía Anticorrupción tenemos pues mucha margen para dónde crecer, y la pregunta clave evidentemente será cómo vamos a mejorar los resultados de una Fiscalía Anticorrupción. Y una de ellas, y creo que puede ser innovadora, pues es la parte de la justicia restaurativa,
Como sabemos, la Constitución de la Ciudad de México reconoce expresamente que hay un derecho a la buena administración pública como bien jurídico colectivo. Y pues una cosa innovadora en la justicia restaurativa que podría más del uso de mecanismos alternativos sería, y formas anticipadas de terminaciones anticipadas también, es buscar reparaciones colectivas y sociales e integrales. Es decir, ateniéndonos a estándares internacionales y al sistema interamericano, con base en esto, pues a buscar medidas de restitución, medidas de indemnización, de rehabilitación y garantías de no repetición en casos que podrían ser ejemplificativos y que han dañado y lacerado mucho a la sociedad. Aquí es importante que una de las propuestas que tengo es, y que sea, y esta he seguido una trayectoria desde la plataforma de sociedad civil, ha sido buscar el reconocimiento de víctimas de corrupción. ¿Por qué? Porque los delitos, y esto a veces no se entiende, los delitos de corrupción tienen como bien jurídico tutelada la correcta administración pública. Y esto nos da a todos los ciudadanos pues, de esta capital el derecho no solamente de presentar denuncias, sino también a conocer cómo va el proceso penal, a presentar pruebas en caso de que sea necesario y pues un poco a coadyuvar en la investigación de este tipo al tema de reparación de daño. Me parece que es fundamental y central para regresarle a las víctimas justamente la visión de la justicia. Creo que hasta ahí dejaría mi intervención. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, participante Graves. ¿Y tienen el uso de la palabra los consejeros? ¿Alguien desea formular preguntas? Consejera Bárbara Illán, adelante, por favor. Maestra, bienvenida, maestra Graves. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Lo hizo muy bien, consejera. Ok, muchísimas gracias. Leí con mucha atención su ensayo, me pareció muy interesante, obviamente desde la mirada de la sociedad civil y ciertamente creo que usted ha logrado incorporar en su asociación los estándares internacionales que no debemos de olvidar, tanto del sistema general de derechos humanos, que es la ONU, como la Comisión Interamericana. Y ahorita que le escuché justo usted, habla de que también tenemos que ver que los particulares podemos ser sujetos de actos de corrupción, y pensé de pronto, ya ve que existe el famoso ISO 3001, que tiene que ver con requisitos que podemos ir desarrollando para un sistema antisoborno. Pero mi pregunta iría en parte de lo que usted manejó en su uh, ensayo, que me agradó mucho, que dice que primero hace usted una vinculación entre derechos humanos y corrupción. Eso me parece interesante, esa primera aseveración, y luego usted la complementa con la idea de reconocer los derechos de las víctimas, que ya lo acaba de aportar ahorita al final de su intervención, para dar cumplimiento justamente a la Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción. Entonces, aquí eso implicaría, junto con las pocas estadísticas fiables que tenemos, que realmente son, los resultados han sido difíciles, lo cual implica una cuestión de judicialización compleja, y a lo mejor lo de las víctimas, incorporarlas, daría la oportunidad de que aportaran más elementos o datos de prueba. Entonces, aquí mi pregunta en síntesis sería, ¿cómo pensaría usted en dar ese estándar internacional de reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro de la Fiscalía Anticorrupción? Por su respuesta, maestra, muchas gracias y felicidades. Le deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, consejera Bárbara. Pues justamente le está dando al tema medular de la propuesta y del trabajo, de la trayectoria que he hecho desde sociedad civil y que pienso llevar a la trinchera, pues ahora de la función pública. Como usted menciona, los derechos humanos no se pueden entender, la violación a derechos
humanos no se puede, o más bien el respeto a los derechos humanos no se puede entender dentro de un marco de un gobierno que tenga y ejerza su servicio público no de una manera correcta, sino de una manera con corrupción. Entonces, por mucho tiempo, la idea de la violación de derechos humanos y el combate a la corrupción se veía de manera aislada, y poco a poco, a nivel interamericano, a nivel en la ONU, en la UNCAC, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se ha ido integrando la idea de que justamente gobiernos que tienen lo que se le llama corrupción institucional, integral y sistémico, no hay manera que puedan garantizar el respeto a derechos humanos. ¿Por qué? ¿Ya que me refiero? Y voy a poner ejemplos muy puntuales. Cuando hablamos de derechos humanos no es una entelequia, sino más bien es el acceso a la justicia, el acceso a la salud, el acceso a una educación pública. Todos estos servicios públicos se financian, pues nada más y nada menos del pago de los impuestos, y se ejecutan a través de servidores públicos, como muchas personas que hacen esa función. Si hay un efecto corruptor, si hay una corrupción, pues entonces el servicio público deja de ver el interés de la población a la cual está protegiendo y fungiendo, y más bien se corrompe y está viendo el interés privado de la persona o de la corporación o de un grupo de personas. Entonces, es muy importante, y esta es la parte de los estándares internacionales, y se pide que los estados permitan siempre, y aquí lo hablan de muchas maneras, una de ellas justamente es permitir el tema de alertadores de corrupción, la parte de la participación, y aquí el reconocimiento de las víctimas colectivas de corrupción. ¿Por qué es importante y cuál es más bien la implicación práctica y material de este reconocimiento? Pues básicamente a nivel procuraduría y desde mi fiscalía, no solamente es permitirle a las víctimas que presenten pruebas, esto ya sucede con las denuncias anónimas, sino también que funjan como este contrapeso real en los procesos que puedan impugnar las decisiones o determinaciones del Ministerio Público. Aquí, y no lo necesitamos saberlo quienes no son abogados, pues realmente en cualquier otro delito, pongamos el ejemplo, un robo, la víctima generalmente tiene la información, la presenta, y si no le parece la forma y la conducción de la investigación por parte del Ministerio Público, ellos tienen un mecanismo frente a un juez de control donde pueden impugnar y decir, oye, me está archivando mi investigación, ¿cómo se llama? No está ejerciendo decidió no ejercer acción penal y demás. ¿Qué sucede y qué ha sucedido históricamente en los temas de corrupción en México? Pues lo que ha pasado es que las procuradurías han cerrado las investigaciones negando el carácter de víctima, y por ende, pues ese contrapeso real de poder impugnar lo que decide el Ministerio Público o lo que decide, la defensa, pues pierde el control porque no hay nadie que pueda controvertir o impugnar justamente eso. Entonces, procesalmente se vuelve un personaje muy importante que va a impulsar no solamente o darle transparencia completa a delitos que por su naturaleza son de interés público y nos conciernen a la sociedad en general. Muchas gracias por su amplia respuesta, maestra. Nada más sumando algo que a lo mejor no quedó tan claro y lo debería de sumar, ya he sido el año pasado fui observadora justamente dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, observadora del cumplimiento del Estado mexicano, de cómo vamos cumpliendo con justamente los estándares internacionales, y esto fue una de algo que señalamos desde sociedad civil que hacía falta robustecer. Muchas gracias. Consejero Carlos Cuenca, por favor. Gracias, presidente. Candidata Adriana Graves, buenas tardes. Felicidades por estar aquí compareciendo ante el Consejo. La he estado oyendo con mucha atención. La Fiscalía Anticorrupción, por formar parte de la Fiscalía General, tiene como función primordial por mandato del 21 constitucional la persecución de los delitos. Olvidarnos un poco de la prevención, un poquito de todas aquellas cosas, y enfocarnos nomás a la actividad sustantiva de la Fiscalía, que esa es una preocupación que siempre se tiene, porque yo llevo 47 años litigando en materia penal, y se han presentado muchas circunstancias, a veces para bien y a veces para mal, dentro de la actividad sustantiva de persecución que por mandato constitucional debe ejercer la Fiscalía. Por este motivo le voy a hacer solamente dos preguntas. Me preocupa la integración de las carpetas. Usted se refería a archivo temporal, no vinculación, sentencias no condenatorias.
Todo eso tiene que ver con la integración de las carpetas. Cada tipo penal debe de estudiarse y debe de integrarse con diferentes tipos de datos de prueba, estoy hablando de investigación inicial, de datos de prueba para que pueda llegarse a una primera etapa que se llama vinculación a proceso. ¿Qué haría usted en esta primera pregunta? ¿Cuál sería su criterio para que técnicamente se pudiera integrar las carpetas, haciendo un estudio dogmático importante, haciendo que la gente del Ministerio Público entendiera cuáles son los elementos sustantivos, cuáles son los elementos objetivos, etcétera, para que pudiera integrarse esa carpeta? Y después de esa carpeta, ¿cómo la vamos a llevar desde la investigación complementaria hasta la sentencia para que puedan obtener resultados benéficos? Es decir, si en el camino se presenta un medio alterno, bendito Dios, pudiéramos tomarlo en consideración, sobre todo los procedimientos abreviados, que no es un medio alterno, pero es una resolución anticipada. Todas estas cuestiones técnicas, no más que me hicieron un breve recorrido, se presenta la denuncia, se turna a mesa, qué se integra, qué se piensa y hasta llegar a la sentencia. Por su respuesta, muchas gracias, vuelvo a felicitarla y le deseo mucho éxito. Muchas gracias, consejero Cuenca. Pues creo que el objetivo, y lo mencionó muy bien, claro que el objetivo es llegar a sentencias condenatorias y como lo mencioné, una de las propuestas principales es crear pues una metodología de priorización de casos. Evidentemente habrá algunos que por la relevancia o por el caso en particular podrán salir, como lo hemos mencionado, en abreviado y demás. Sin embargo, claro, y eso lo he mencionado mucho, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, que los números que hoy acabo de leer respecto de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, pues no ha dado los resultados deseados, que son llegar pues a dar sentencias condenatorias, que es para nosotros la única forma pues de combatir la impunidad, que es el gran problema que tenemos hoy en día en los temas de corrupción. Cuando usted habla de la integración de las carpetas de investigación, pues claro que estas inician, como usted menciona, pues con la noticia criminal, básicamente no necesita hacer una denuncia, entra y pues la forma que creo yo de dirigir o que creo que se podrían hacer investigaciones de fondo, pues básicamente es, y bueno, llegándose de técnicas de investigación que también mencioné que necesitamos hacer ciertos protocolos, pero atendiéndose un poco a el tipo penal que queremos probar, pues hacer una teoría del caso plausible, donde pues el principal objetivo sea uno, esclarecer el hecho, es decir, si los actos que se están denunciando se llevaron a cabo, hay que considerar el tiempo, modo, lugar, o sea, lograr comprobar pues que el hecho tal cual se menciona, se llevó a cabo y encontrar datos de prueba que comprueben eso. Y pues muy importante en la primera parte, antes de la vinculación, realmente el estándar, como sabemos, es menor para la vinculación, que es justamente llegar a decir que la persona que se está señalando o imputando pudo en su momento haber participado en ese hecho delictivo. Es decir, tener medios de prueba también que corroboren la teoría del caso inicial, presentarla obviamente en audiencia inicial para justamente la correcta vinculación. Una vez pasada la vinculación en la etapa intermedia, pues creo que pues justamente la forma, y creo yo aquí, y es algo también que creo que debemos impulsar, y evidentemente cambiará conforme al tipo de penal que se esté tratando de corroborar, es decir, la trazabilidad del dinero me parece importante y no se está llevando a cabo, y es algo que creo que hay una área de oportunidad muy grande en muchos de los delitos de corrupción. Es decir, muchas veces, y eso es algo que hemos visto, los actos de investigación que se llevan a cabo en un inicio son lo que le llaman de cajón, es decir, o de escritorio, es decir, corroborar, por ejemplo, el elemento subjetivo de que la persona era funcionaria pública y corroborar que la persona, bla, bla, pero sin embargo se está quedando fuera pues toda la parte de dónde y por dónde salió el dinero, si ese dinero, ¿cómo se llama? Entró a una empresa y de esa empresa dónde quedó, quién realmente es el beneficiario final o quién se está beneficiando pues del fruto de ese dinero, y pues justamente lo que yo llamo llegar a hacer una real trazabilidad de ese dinero. ¿Cuáles impedimentos tenemos para integrar de manera correcta o tener datos de prueba suficientes? Pues la primera y principal es que no tenemos, las fiscalías anticorrupción, acceso a bases de datos, pues principalmente bancarias. Muchas de las
oficios que se giran a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tarda muchísimo tiempo en responder para que nos digan sobre una cuenta u otra. Entonces, en un principio creo que la parte inicial es fortalecer las bases de datos que se tengan acceso, y otra forma interesante también es justamente lo que había mencionado, es colaborar con otras áreas que estén investigando pues parte de los hechos, obviamente para otro tipo penal, por ejemplo, y como lo he mencionado mucho tiempo, hay mucha vinculación con el tema del lavado de dinero. Todo el dinero, y bueno, la gran mayoría del dinero que se obtiene desde un hecho de corrupción, pues termina también la contraparte pues, siendo un delito predicado del tema de lavado de dinero. Entonces, yo pienso que pues una de las maneras principales para fortalecer y tener elementos de prueba suficientes para llegar al estándar de más allá de duda razonable, para lograr la condena, y que creo que es fundamental para combatir la impunidad en este país y mandar un mensaje de no tolerancia a la corrupción, es empezar a dar resultados. Creo yo pues realmente que no solamente es un tema de capacitación, sino de especialización, de tener peritos especializados en temas financieros, en temas de capacitación, en tener este tema de coordinación con otras áreas y accesos a bases de datos de manera digital, remota y pues mucho más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias consejero por su Emiliano. respuesta. Ay, perdón, consejero Cuenca. Muchas gracias por su respuesta y de veras la Fiscalía Anticorrupción, hablo como Fiscalía parte de la Fiscalía General, la persecución es una función muy sustantiva, es una función muy importante. Los técnicos no solamente es el lavado de dinero, sino muchos más. Está el cohecho, está el enriquecimiento y muchas cuestiones técnicas que hay que ir solventando. La Fiscalía Anticorrupción, no sé si usted sepa, pero debe tener más de 10,000 carpetas ahí guardadas, es decir, no resueltas. Entonces, llegar a esa posibilidad y preguntarle a usted cuál sería su actividad principal para despresurizar eso, sería bien complejo. Sí, tendrían que tener el análisis de cada una para poder lograr ese objetivo. Le agradezco mucho, aspirante Adriana Graves, le deseo mucho éxito y buena suerte. Gracias. Muchas gracias. Tengo en la lista al consejero Robles, al consejero Chehue y a su servidor. Vamos, consejero Robles, adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenida maestra, un gusto escuchar su exposición. También con mucha atención no solo la escuché, sino he visto su trabajo y además he sido testigo del trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil y pues la importancia que se le ha dado también en los trabajos desde la barra que ha estado haciendo usted, cosa que celebro, le reconozco, y algo que a mí me gustó mucho es el poder aterrizar en este proyecto la visión global de los elementos fundamentales novedosos que hay que atender. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, hablando de la reforma del 2016, no solo enfocarlo al servicio público, no solo enfocarlo también a un particular, sino en todo el espectro de aprovechamiento dependiendo quién se beneficia con este tipo de conductas para efectos de implementar las acciones más efectivas que permita establecer una teoría del caso que vaya a tener éxito, que vaya a permitir que se logre una reparación efectiva del daño a favor del Estado y a favor, obviamente, de quienes resientan la conducta. Yo le preguntaría que, ¿cómo visualiza al momento de usted llegar y dirigir los trabajos? Se va a encontrar con ya con personal que va a estar, que ya tiene muchas horas de capacitación en el Instituto de Formación Profesional, pero ¿cómo pretende implementar o modificar para que empiecen a atenderse estos aspectos de una forma sumamente técnica, cuidando realmente el expediente? Porque justamente lo que queremos es que veamos esas investigaciones con una metodología correcta, pero no todo el personal, hay elementos muy buenos, pero no todo el personal conoce cómo, por ejemplo, investigar, iniciar un procedimiento especial de personas jurídicas, por ejemplo, del 421 al 425, cómo formular la imputación a persona jurídica. Es muy diferente el procedimiento especial de la persona jurídica a las personas físicas que participan. Entonces, entiendo que tiene que hacerse una dualidad de la investigación para efecto de determinar la responsabilidad material de las personas físicas y personas jurídicas. ¿Usted pretende armar
un propio plan de capacitación, va a establecer unidades especializadas, usted pretende también traer algún equipo. ¿Cómo poder lograr a corto plazo? Por desgracia, hay que empezar a implementar para lograr beneficios a corto plazo en la investigación, para poder tener en verdad una fiscalía que a corto plazo empiece a generar una visión no de impunidad, sino de que sí se está investigando y se está investigando bien, de forma objetiva e imparcial. Y lo digo porque realmente me gustó mucho el aspecto técnico que está usted pretendiendo incorporar, y sí quisiera ver cuáles serían sus acciones a corto y mediano plazo de llegar a la fiscalía. Esa sería la primera. Muchísimas gracias por, muchísimas gracias por la pregunta y creo que es el gran reto, pero quiero empezar diciendo una cosa principal. Yo ya trabajé dentro de la función pública, como mencioné, tanto en la Comisión Nacional como en la Fiscalía, y creo que el gran error de muchas de las personas que llegamos es desconfiar de entrada de que los servidores públicos de ahí hacen mal su trabajo o están mal capacitados o no tienen cierta pericia. No estoy diciendo que todos sean los mejores, pero yo creo que, y eso sí es una promesa, yo voy a dar el beneficio de la duda y creo que tengo muchísimo que aprender de la gente que hoy en día dirige y está trabajando tanto en el área, en la unidad de servidores públicos, como justamente en la Fiscalía de Combate a la Corrupción. Sin embargo, obviamente habrá áreas de oportunidad. Yo también tendré mi curva de aprendizaje y creo que juntos podemos, y lo que estoy buscando es justamente una coordinación con gente que trabaja ahí, que entiendo que tiene muchísima experiencia operativa, práctica de cómo sacar la chamba. Entiendo que están sobrecargados. Como le mencioné, tenemos un observatorio y tengo los números específicos de cuánta chamba tienen y de cómo están saliendo. Sin embargo, pues lo que está mencionando de hacer estas áreas completamente operativas y pues técnicas es un gran reto, pero lo quiero hacer de la mano con la gente que está adentro. Quiero oírlos, quiero saber cómo lo están resolviendo y pues a lo mejor yo podré sumar alguna que otra cosa. Claro que tengo ideas de dónde, como usted mencionó, hoy en día dirijo la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados, que es un gremio que me parece que tiene muchísimo que aportar, que tienen muchas ganas también de colaborar con el servicio público y de pasar a veces la experiencia que han tenido desde la parte de litigio, y creo que podríamos unir, como yo siempre lo he pensado, la función pública debe de servir y debe de ayudarse de la ciudadanía, y uno de los grandes componentes pues es justamente los litigantes. Creo que hay mucho que podríamos hacer en conjunto, pero más allá de eso, en experiencia propia y contándole, nosotros desde Tojil hicimos un litigio muy interesante contra personas jurídicas de un caso famoso contra una farmacéutica, que irrelevante el nombre, y en su momento también en la Fiscalía de la Ciudad de México era muy novedoso y sigue siendo. No se tiene, como usted bien sabe, como usted bien sabe, el catálogo de delitos, no se tiene pues la punibilidad clara y pues ni el tema de prescripción. Entonces, en su momento, los titulares de la Fiscalía nos dejaron a nosotros como organización sentarnos con los fiscales y los ministerios públicos que se tenían ahí, y entre todos hicimos la teoría toda la parte de la teoría robusta. Entonces, en conjunto, pues logramos, ya luego se cayó en otras instancias por un tema de prescripción, pero fue muy interesante y creo, y siempre me voy a dejar ayudar por los expertos que no solo tengan que estar adentro, sino de fuera. Y sí, una de las propuestas sería hacer mesas técnicas para análisis de casos pues complejos, y uno de ellos, y muy importante, va a ser el de responsabilidad de personas jurídicas, que también me intentaré colaborar con el Congreso local para robustecer lo que hace falta para el tema legislativo. Muchas gracias, maestra. Y celebro porque creo que sí, el poder participar y darle el voto de confianza a las personas que están en la fiscalía. Hay elementos muy buenos, no todos, pero sí hay elementos muy buenos, y creo que el garantizar la permanencia, la estabilidad de trabajo, pues va a fortalecer también un poco la entrega y la disciplina de ellos, porque están en constante rotación. Y yo lo celebro, y creo que con su liderazgo y conocimiento en la materia también puede ser un área de oportunidad importante. Yo celebro escuchar su propuesta y le agradezco, consejero presidente, y le deseo todos los éxitos, maestra, en el proceso, y un gusto escucharla. Muchas gracias, consejero Robles. Consejero Irving Chegue, por favor. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, una bienvenida, aspirante Grace.
Mi pregunta, más que nada, es lo siguiente. Es referente a uno de los puntos que usted expuso. Escuché entre ellos hablando de la tecnología. Sabemos que la tecnología juega un papel crucial en la Fiscalía de la Ciudad de México, mejorando la eficiencia, transparencia y efectividad en la administración de justicia. Quisiera comentarle que algunos puntos claves, perdón, de ello es la automatización de procesos, análisis de datos, transparencia y rendición de cuentas, colaboración y comunicación. Principalmente, también sería la seguridad y protección de datos. Veo que también está muy familiarizada con este último punto que menciono, ¿no? Seguridad y protección de datos, ¿a qué lo digo? Y también por el tema de que actualmente la Fiscalía cuenta con un asistente virtual. Creo que se lo denominan Teo. Sí, es un asistente virtual que ayuda a los ciudadanos, en este caso, a ayudarle con sus denuncias y otros procesos, ¿no? Facilitarles este tipo de temas. Aquí mi pregunta sería, más que nada como un caso práctico, aspirante, sería lo siguiente: ¿qué opina de aquellas personas que utilizan esta información que es confidencial para las fiscalías y en este caso para las secretarías de seguridad? ¿A qué me refiero? Personas que son ajenas a estas instituciones, que en su momento lo usan para litigio. ¿Cuál sería su opinión? Y en caso de ser fiscal, ¿cómo sancionaría a este tipo de servidores o personas que utilizan esta información confidencial de estas personas o víctimas, ¿no?, que interponen su denuncia? Muchas gracias por la pregunta, consejero Irving. Creo que el uso de la tecnología y la digitalización no solamente sería pues una propuesta de la Fiscalía Especializada, sino también de la Fiscalía General, y lo he escuchado pues de todo el gobierno de la Ciudad de México, sino es que nacional. Creo que tecnología, como lo está mencionando, que es este chatbot inteligente que se llama Teo, pues tiene como primicia justamente la seguridad de los datos personales y datos confidenciales que se tengan. Y por ende, creo yo que yo trabajando desde la otra parte, desde sociedad civil, eh, y trabajando con fiscalía, uno de los justamente era que se revelaran los datos personales. Sin embargo, la tecnología pues creo que ha llegado a un punto y ha avanzado lo suficiente como para que haya seguridad digital y que no se permita el robar estos datos víctimas. Y creo que pues en el tiempo que llevamos ya casi 3 años trabajando con esta línea de denuncia, nunca se ha revelado ningún dato y no tengo conocimiento de que ningún litigante ha utilizado esos datos para obtener alguna ventaja en algún litigio. Sin embargo, evidentemente, si esto llegara a ocurrir dentro de los que yo tendría atribuciones, sin embargo, creo que la Fiscalía General pues tendría en ese momento que perseguir el delito de revelar los datos. Pero sí, muchas gracias. ¿Es todo, consejero Echagüe? Ok, aspirante, pero aquí hipotéticamente, estamos hablando hipotéticamente, ¿cómo la Fiscalía Anticorrupción, en este caso, si usted llegara a ser titular, cómo podría atender, en este caso, este proceso? ¿Cuál sería la forma? Los procesos de denuncia que entran a través de tecnología, plataformas tecnológicas. Sí, o sea, si Sí, esta es su pregunta sí, y sí, respecto de al manera proceso, en este caso, de que algún servidor público revele esta información o preste esta información o acceda a la información y sea facilitada a un litigante, ¿sí? Para su uso, en este caso, para su uso, ¿no? Para su beneficio.
ya, o sea, sí. Si llegara a ver, yo creo que más bien, aquí estamos hablando, o sea, los controles que se tengan de acceso a la información, si es que persisten estas líneas de ¿Cómo denuncias sancionaría? y están Básicamente sería, ¿cómo conectadas, sancionaría? ¿De qué manera sancionaría ese tipo de proceso o delito? pues abriría, creo que sería o sea, si le entiendo bien, a ver, dentro del título 18º del Código Penal, pues creo que Ujú, eso sería un ejercicio ilegal de funciones y pues en ok, su momento haría una carpeta de investigación y pues vería ujú, si hay datos suficientes para hacer una persecución y vincularlo al proceso en su momento a la sanción, ok, ¿sí? Perdón, sí. de acuerdo, Bien, muchas gracias. de acuerdo. Bien, muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta que a mí me inquieta mucho, derivado de su exposición, maestra Graves. Hablaba Dígame. usted mucho de la coordinación. Y en ese sentido, dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional Anticorrupción, cada una de las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales, tienen la obligación de establecer sus propias fiscalías para la atención de delitos contra la corrupción. En ese sentido, ¿cómo, de llegar al cargo, cómo realizaría esta coordinación concretamente con los fiscales anticorrupción que se encuentran en las entidades federativas? Sobre todo tomando en consideración que necesariamente la Fiscalía de la Ciudad de México, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, desempeña un liderazgo natural. ¿Cuál sería entonces el modelo o la forma de coordinarse con estas fiscalías? Bueno, por primer punto, la Fiscalía de la Ciudad de México, Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, no forma parte de lo que se llama la Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción y no ha participado en años anteriores. No lleva mucho tiempo de vigencia esta asociación civil donde están aglomerados pues, las fiscalías anticorrupción. Sin embargo, creo que sería, y yo tomaría como bueno, como uno de mis compromisos sería sumarme a la Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción. Creo que hay mucho que aprender. Nosotros hemos participado ahí, se comparten criterios, bueno, jurídicos, técnicos y además, como bien entendemos, pues muchos de los delitos cometidos, no solo, como mencioné, no nos enfocaríamos y no estaría yo solamente enfocándome en perseguir a servidores públicos, sino también en delitos con mayor alcance. Y muchos de esos hay un tema de coordinación, se cometen no solamente en la Ciudad de México, sino se cometen también en otras jurisdicciones. Por ende, creo que el tema de coordinación no solamente en la parte de investigación, sino también en la parte de técnica y de compartir experiencia y de homologar cómo funcionan o cómo deberían de estar las atribuciones y más criterios jurídicos para la correcta administración, pues se hace a través de estas conferencias y el primer paso sería pues integrar a la Fiscalía Anticorrupción en la Conferencia Nacional de Fiscales. Creo que hay dos hoy en día, dos conferencias y estaríamos participando activamente. Bien, muy bien, muchas gracias. Sí, a mí me parece fundamental porque en esta coordinación con fiscalías es posible hacer acuerdos o llegar a resoluciones que permitan justamente resolver el tema de la trazabilidad de los recursos o de la mejor coordinación para las investigaciones o hasta para la detención. Y muy brevemente, por favor, le pediría si nos puede decir qué piensa, cómo llevaría el sistema TEO a la ciudadanía, cómo acercaría más este sistema desde la Fiscalía en combate a la corrupción. Para cerrar rápidamente, una de las partes que se han impulsado mucho desde esta conferencia ha sido el tema de extinción de dominio. Hoy en día ya hay en legislativo, en la Cámara de Diputados, una propuesta hecha desde ahí, la cual estoy pues, orgullosa de que se participó en su momento y desde la Fiscalía, pues Fiscalía Anticorrupción estaría también comprometida con un tema de extinción de dominio alineado. Dicho lo anterior, sí creo que la línea de denuncio, Teo, nada más quiero como recalcar un poco cómo funciona hoy en día. Hoy en día, desde la trinchera de la sociedad civil, está conectada a la Fiscalía de Anticorrupción justamente y también de Asuntos Internos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Evidentemente, quitando los conflictos de interés que pudiera tener en su momento, evidentemente tomando eso, creo que rescatar la tecnología para acercar a la ciudadanía
mecanismos para no solamente presentar denuncias, sino también para presentar, como digo, datos de prueba. No solamente va a servir al tema de carpetas de investigación que terminen en un tema de condenatorio. O sea, la experiencia me ha mencionado que mucho de la inconformidad y de la percepción de que no se está impartiendo justicia es algo que se puede resolver de manera rápida. Por ejemplo, el tiempo en el que se tarda en responder, el tiempo que se tarda en que la ciudadanía hoy 3 veces a ver si se ha avanzado en su carpeta de investigación o se han llevado a cabo los actos de investigación y no se han llevado. Entonces hay muchas cosas que no caen dentro de un hecho de corrupción, en un delito, sino caen en temas disciplinarios o caen en temas administrativos, y esa parte, mucho de la inteligencia artificial que ya está dentro de esta tecnología logra canalizarlo y se le puede dar en lo que le damos una atención por parte de la Fiscalía para que el ciudadano sienta que se está atendiendo su caso, no solamente sienta, sino que realmente se haya una celeridad en este tema de justicia, y podemos, como quien dice, discernir un poco cuáles sí son hechos de corrupción. A ver, es importante que en la experiencia que tenemos, hablando solo de Ciudad de México, aunque nuestro chat ha estado en otros estados, la gran mayoría de los casos de denuncias que entran no son un tema de hechos de corrupción o de delitos de tipos penales, sino más bien caen en un tema disciplinario y caen también en un tema administrativo que también se ha llevado a asuntos internos, a órganos internos de control, y que se le ha dado un seguimiento. Entonces, claro que considero que si queremos ser la voz y vigilar la correcta actuación de la administración pública, la ciudadanía sigue teniendo que tener pues estos canales de denuncia que han sido y han funcionado muy bien, no solamente en la Fiscalía, sino también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bien, muchas gracias. ¿Algún consejero desea hacer uso de la palabra? Bien, pues no existiendo intervenciones, le queremos agradecer nuevamente a la maestra Adriana Graves por su participación en este proceso, por su asistencia a esta entrevista y desde luego por sus respuestas. Y a nombre del Consejo Judicial Ciudadano queremos felicitarle, además por su trayectoria profesional, deseándole el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y desde luego queda invitada a seguir esta sesión a través de las redes del Congreso. Gracias. Gracias.